de la cuenta de las emisiones. Sí, o sea, porque hoy estamos en el well to wheel, que se llama técnicamente esto de medir las emisiones de la producción del combustible y del uso del combustible. Pero cuando ampliemos el espectro de la cuenta de las emisiones, pues las matemáticas van a volver a cambiar, porque producir un vehículo eléctrico, sabemos que tiene mayores emisiones que un vehículo a combustión. Entonces, lo que más tienen conciencias son las personas con bajos recursos. Ellos a lo mejor tienen más conciencias de personas que tienen muchos recursos, con la diferencia que un rico puede decidir. El pobre o las personas con bajos recursos, por constricciones, no puede acceder a este cambio cultural. Fin del día lo que importa es el transporte sostenible que estamos hablando, ¿no? No cuál es el modal del transporte, ¿no? Tenemos que buscar la solución que sea el bien para todos. Bienvenidos a Lock Talk Latinoamérica. Soy Fabio García y hoy platicaremos de un tema muy importante, el tema del transporte en la descarbonización. También platicaremos sobre biocombustible en la transición energética. Estamos muy emocionados en compartir historias inspiradoras, conocimientos profundos y consejos valiosos. Hoy tenemos dos grandes invitados, Juan Felipe Bedoya de Colombia y Enrico Conti de México. En este momento de transición no existe un único camino hacia el futuro de los combustibles vehiculares. La transición energética es diversa y depende de muchos factores como geografía, capacidad económica, infraestructura, postventas. Lo único seguro es que debemos reducir o mitigar el consumo de combustibles fósiles, grandes emisores de CO2 y contribuyentes al efecto invernadero y al cambio climático. Alternativas como electricidad, combustibles de baja o cero emisiones, biocombustibles son la próxima fase de la industria. Para alcanzar las metas de descarbonización de transporte, la estrategia probablemente va a estar cerca de esos combustibles. Mas es necesario adoptar un portafolio alternativo y cada combustible será ajustado a las condiciones económicas del país. En reciente encuesta presentada en marzo de 2024 en Brasil, en el seminario Up Eletrificados, los profesionales brasileños apuntaban que el automóvil full hybrid a bioetanol podrá ser el vehículo o el combustible para el futuro en los próximos años. En base a todo este escenario, llamamos a nuestros invitados para esta nueva práctica de Lock Talks. Bienvenidos, señores. Gracias, Fabio, muy querido, muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí también con Enrico en esta charla de amigos. Gracias, Fabio, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y conocer también a Juan Felipe. No, es un gusto mío estar con ustedes acá para este nuevo proyecto Lock Talks Latinoamérica, que tiene como objetivo llevar conocimiento a nuestros países. El conocimiento, la educación transforma. Y el modo de llevar que la gente tenga un futuro mejor es que se capacite y tenga más conocimientos para cambiar nuestro mundo y llevar nuestros países a donde ellos sí merecen. Bueno, chicos, para empezar a platicar, yo quería que la gente conociera un poquito de ustedes, ¿no? Que conozcan lo que hay por detrás de historias exitosas de la industria y de emprendimientos, ¿sí? Juan Felipe, cuenta un poquito para nosotros, ¿quién es Juan Felipe? ¿No? ¿Cómo fue este camino hasta llegar a CEO de Porsche Colombia? ¿Y qué te llevó a ser este activista de los biocombustibles en Colombia? Gracias, Fabio. Bueno, un poco sobre mí. Yo soy colombiano, crecí en una ciudad al suroccidente de Colombia que se llama Cali, que es conocida por diferentes temas. Dentro de esos, el Valle del Cauca, en el estado donde queda Cali,
Es el principal productor de caña de azúcar y de bioetanol también. Yo crecí allá y después vine a vivir a Bogotá y estudié aquí en la universidad. Y un par de años después de que me gradué de la universidad, comencé en la industria automotriz. En el año 94, en una marca de vehículos japoneses. Y ahí trabajé por cerca de 13 años entre la financiera, en la fábrica, porque aquí había una fábrica de esa marca de CKD, una planta de CKD, y también en concesionarios. Y luego de eso comencé a trabajar con las marcas del grupo Volkswagen desde el año 2010. Al principio con un inversionista privado que era el que representaba la marca Volkswagen Automóviles aquí en Colombia, y luego llegó el takeover de Porsche Holding en el año 2012. Y desde el año 2012 trabajo aquí en la compañía como CEO Managing Director de la compañía, y nosotros en Colombia representamos Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda y Volkswagen Camiones y Buses. Yo llevo, pues, como digo, muchos años en esta industria, y ha habido diferentes hechos que me han motivado a encontrar lo que yo llamo una transición energética con sentido para el sector automotor de Colombia. Una es que este sector de los vehículos siempre es muy criticada, ¿no? O está bajo la lupa de los que quieren un ambiente más sostenible, porque los vehículos se ven todos los días en las calles en nuestras ciudades en Latinoamérica, y entonces son un elemento que está en la mira de todas las personas todos los días, ¿cierto? Y después de todos estos años de trabajar en la comercialización y producción y distribución de vehículos, tenemos que pensar cómo hacemos para que la transición energética nos llegue de manera oportuna. Y hace 3 años, el que era en su momento el presidente de Volkswagen en Latinoamérica, Pablo Dizzi, vino a Colombia y estuvimos reunidos y nos presentó la iniciativa, pues muy conocida en Brasil, pero no tanto por fuera de ese gran país, que es cómo descarbonizar el transporte y el transporte liviano, digamos, a partir de los biocombustibles. Y nosotros aquí en la compañía, yo personalmente me puse en la tarea de analizar si el modelo brasilero tenía cabida en Colombia, y hemos contratado diferentes estudios y tenemos recabado diferente información que hoy vamos a compartir con todos acá. Y eso me ha llenado de energía para volverme un defensor de una transición energética con sentido en el transporte y que tenga sentido, Fabio y Enrico, para cada persona en Latinoamérica de acuerdo con sus características, o para cada familia en Latinoamérica con sus características, o para cada pueblo y para cada ciudad. Y eso, digamos, me ha llenado de energía, y me ha llevado a diferentes escenarios. Tal vez esta es mi intervención número 50 en un panel en los últimos 36 meses ya casi, hablando de este tema, lo cual, vuelvo y repito, me llena de energía, me alegra, y la que le dedico hoy en día 25% de mi tiempo aproximadamente. Se ve cómo es la importancia, ¿no?, de la visión de la industria para llevar eso adelante, ¿no? Tenemos una responsabilidad, ¿no? Correcto. Y esta responsabilidad que hace el cambio, ¿no? Enrico, ¿y tú? Contame un poquito. Acá ya la gente sabe que no eres mexicano, eres italiano, ¿sí? Y contame cómo fue caer en México y cómo fue eso crear equipamientos vehiculares y llevar esa empresa al éxito. Gracias, Fabio. Efectivamente, soy italiano, nací en Italia en un pequeño pueblo que se llama Urbino, es una cuña del centro de Italia, hace 44 años. Tengo una carrera como publicista, aunque nunca ejecuté la profesión de publicista. Después me reconvertí en vendedor, administrador. Y la llegada a México se reconduce al año 2014. Antiguamente tuve experiencias profesionales en empresas de refrigeraciones industrial. Esto fue mi primer trabajo, trabajé 5 años. Después pasamos a una empresa que desarrollaba sistemas hidráulicos para maquinarias pesadas.
y después pasé a trabajar por una empresa líder mundial en la fabricación de equipamientos modulares para vehículos de trabajo, que es la empresa con la cual todavía sigo teniendo una relación laboral, administrando por esta empresa los desarrollos de los mercados de Norte, Centro y Suramérica. En el 2014 empezamos a trabajar con México. En el 2016, por varias razones, decidí de mudarme a México. Al tiempo estábamos trabajando de la mano de un distribuidor. Después, todos conocemos lo que pasó en el 2020. La empresa que nos estaba representando a México cerró. Las dinámicas mundiales llevaron empresas y tomadores de decisiones a tomar decisiones difíciles. Entonces me encontré en una etapa de mi vida a 12,000 kilómetros de casa, sin los amigos de toda la vida, sin familiares, a reinventarme, a pararme, a decir: ¿qué haces? ¿Regresas o seguimos aquí en México? Fue una locura de una noche, porque me desperté la mañana, agarré el carro y me manejé de Guadalajara, donde estaba viviendo al tiempo, me vine a Querétaro. Aquí rentamos la primera nave de 1,380 metros cuadrados y en marzo del 2020 empezó el proyecto Equipamiento Vehicular México. Entonces, de los malos que vinieron con la pandemia, nosotros agarramos lo bueno, la oportunidad. Se dice siempre que de situaciones malas nacen muchas oportunidades. Entonces, la verdad, estos primeros 4 años pasaron rapidísimos, y la emoción más grande, la misión más grande más que emoción, el empresario tiene una misión: crear riqueza, por favor, para reinvertirlas. Una de las misiones más importantes que tengo, aún antes de crear riqueza, crear un lugar de trabajo socialmente responsable y dar a nuestros colegas mexicanos, porque la mayoría de nuestros empleados, la totalidad son mexicanos, una espera y una de vida diferente, un reconocimiento social económico diferente. Entonces estamos trabajando también en eso, porque la verdad que eso es, nosotros la definimos como pura diversión, porque en fin el trabajo tiene que gustarte, no puede ser un trabajo. Entonces venimos la mañana con la idea de marcar, de poner un ladrillo en el cambio del panorama del equipamiento vehicular, que en México tú Fabio, y también tú Juan Felipe, saben que México, bajo un perfil automotriz, es un país potente, poderoso, por su posicionamiento geográfico. Se ha convertido en la nueva China de Latinoamérica, digamos así. El nearshoring aquí está tomando pies para ingresar a Estados Unidos y como puerta de toda Latinoamérica. Entonces, porque realmente hoy en día, señores, los mercados que son más interesantes a nivel mundial es Latinoamérica, el continente latinoamericano y el continente africano, porque todos los otros continentes ya están viviendo momentos difíciles de saturación. Entonces, eso es mi camino, Fabio, hasta la fecha. Hasta la fecha. Sí, un buen camino muy interesante, Rico. Y hablaste de un tema muy interesante, ¿no? De la posición geográfica de México. Otro día me llevaron a una plática. Si miras México del globo, está en el centro del mundo. Es un hub natural México, ¿no? Y en la logística se puede explotar muchísimo. Y este tema de nearshoring, ahora, después de la pandemia, donde vimos que las cadenas de abastecimiento son muy frágiles, ¿no? Tener esta alternativa más cerca de nosotros hace todo el sentido. Y lo que es muy interesante, que México el año pasado exportó más a Estados Unidos que China. Wow. Que eso no es algo pasajero, es algo que vino para quedarse. Y hablando de algo que vino para quedarse, entiendo que los biocombustibles
son algo que no es pasajero, ¿no? Tenemos la experiencia acá de Brasil, el bioetanol, o conocido como alcohol acá en Brasil, que es hecho de la caña de azúcar. Es de una primera generación que ya está migrando para una segunda generación de producción de este combustible. Porque este combustible trajo una revolución de combustibles de bajas emisiones en Brasil, con la tecnología Total Flex, donde el vehículo puede utilizar cualquier uno de los combustibles, gasolina o alcohol, independientemente del porcentaje que está. Pero yo no soy la persona más capacitada para hablar de biocombustibles de acá. Tenemos una persona muy experta, nuestro activista de los biocombustibles, que nos puede platicar un poquito, ¿no? Don Felipe, me ayuda a entender un poquito. ¿Por Sí, qué los biocombustibles reducen las emisiones, no? sí. Muy bien, Fabio. Yo creo que el primer concepto que debemos presentar para entender el efecto de los biocombustibles en la descarbonización es que normalmente hablamos de cero emisiones en el escape del vehículo. Entonces, los vehículos eléctricos, por ejemplo, dicen que tienen cero emisiones porque por el escape no sale ningún gas. Exacto. Pero esa es una medida limitada del conteo de las emisiones de lo que significa la movilidad. La movilidad deberíamos sumar, por ejemplo, el escape, pero también la producción del combustible, pero también la producción del vehículo y la disposición final del vehículo al final de su vida útil. Sí, o sea, la medición de las emisiones es un asunto complejo. Hay veces se le rehúye un poco la discusión de la metodología de las emisiones y por eso muchas veces los discursos no coinciden, ¿cierto? Pero entonces el concepto que queremos presentar es que hay que medir las emisiones de producir ese combustible, bien sea electricidad para un vehículo eléctrico, gasolina o diésel para un vehículo a combustión, o el alcohol, como lo llaman en Brasil, el bioetanol, que me gusta llamarlo, para los vehículos a combustión también. Entonces, cuando nosotros tomamos la producción del combustible más el uso de ese combustible en un vehículo de combustión, en un vehículo compacto, en Colombia, hemos calculado que la reducción de las emisiones frente al mismo vehículo con gasolina reduce las emisiones 75%. 75%, es muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando la planta de caña de azúcar crece en los campos de Colombia o en los campos de Brasil, etcétera, pues absorbe CO2 que está en la atmósfera, ¿sí? Y lo entierra. Entonces, el crecimiento de esta planta contribuye a la reducción de las emisiones y la combustión de ese vehículo, de ese producto en el vehículo, pues también tiene unas emisiones bajas. Ahora bien, la gente se preguntará, bueno, pero ¿cuál es la matemática de un vehículo eléctrico? En Colombia, que tenemos una matriz de generación de energía muy limpia, igual que en Brasil, porque la generación eléctrica en Brasil y en Colombia son principalmente hidroeléctricas. Sí. Uno pudiera decir que un vehículo eléctrico en Colombia reduce las emisiones cerca del 88%. ¿Sí? Entonces, claro, el vehículo eléctrico es un poco más limpio, pero si queremos ver una reducción también muy significativa, la encontramos en el Total Flex. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual creemos que los biocombustibles son una estrategia complementaria? Y es que los vehículos eléctricos tienen precios todavía aún muy elevados cuando los comparamos con precios de vehículos de combustión. En Colombia, por ejemplo, nuestro análisis dice que la prima verde, Bill Gates definió eso en su libro, la prima verde, y es la diferencia entre un producto convencional y uno renovable o sostenible, ¿cierto? En Colombia, en la mayoría de los segmentos, salvo el premium, que ahorita podemos hablar más en detalle, en los vehículos masivos, la prima verde es del 60-70%. ¿Eso qué quiere decir? Que si un vehículo vale, y hablemos en dólares para poder hacer comparable la cosa y todos entendamos, si un vehículo vale $20,000
combustión, pues vale 32.000 o 34.000 un vehículo eléctrico. Y eso lo que significa, ¿sí?, es que la demanda de vehículos no migra rápidamente hacia los vehículos eléctricos y no tenemos en Colombia una opción como la del Total Flex, usando biocombustibles, como explicaste, que se pueda implementar rápidamente, ¿sí?, como lo vemos en Brasil. Porque en Brasil hoy la participación de los vehículos eléctricos es aún muy incipiente, y es porque el país como un todo, la comunidad de Brasil, eligió el camino de los biocombustibles como un camino rápido y expedito para reducir las emisiones. Entonces los biocombustibles juegan un papel muy importante, como también juegan o como van a jugar un papel muy importante en el futuro en diferentes mercados, los combustibles sintéticos producidos a partir de energéticos como el hidrógeno, y también los combustibles renovables producidos a partir también de masa verde, o también puede ser de residuos de otras industrias. Entonces, como tú lo mencionaste, la industria de los combustibles de bajas emisiones, donde está incluido la industria de los biocombustibles, es fundamental, y en un país de bajo ingreso per cápita como Colombia, pues tiene todo el sentido del mundo. Exacto, porque hablando del concepto ese de la prima verde, ¿no? Prácticamente no hay prima, ¿no? Exactamente, es porque el vehículo Total Flex el precio es similar porque físicamente el vehículo es el mismo, y la diferencia fundamental radica en el software que administra la inyección del vehículo. Y ya tienes toda la infraestructura necesaria, el postventa, el precio de reventa, todo eso ya está establecido, ¿no?, en la industria. No es una novedad, incógnitas como el vehículo eléctrico aún, ¿no?, para la gente, ¿no? Exactamente. Y eso es muy interesante, ¿no? Y Enrico, en México, ¿no? ¿Cómo es el tema del bioetanol? Por lo que me recuerdo ahí, no es algo muy desarrollado para los vehículos, ¿correcto? Fabio, en México, contra cualquier expectativa, es uno de los últimos países en el panorama de, Latinoamérica, aunque es geográficamente, geopolíticamente es Norteamérica, lo definimos Latinoamérica. En Latinoamérica, para las producciones de energías renovables desde el ambiente o desde cereales o desde cualquier forma vegetales. La verdad que en los últimos 6 años los proyectos se separaron. Hoy en día estamos viviendo un proyecto muy interesante que en el mundo tequilero. En el 2026 las tequileras mexicanas deberán actualizarse y ponerse reglas con el desechos de los residuos que se generan de la manipulación del agave o del maguey, que es la materia prima con la cual se va a destilar, a fabricar el tequila. Consideramos que a México, por cada hectárea, se pueden cosechar hasta 71.4 toneladas de maguey, y que para fabricar 1 litro de tequila necesitamos entre 6 y 8 kilos de agave. Estos 6-8 kilos de agave generan una masa sólida que se llama bagazo, que es entre 1.2 y 2 kilogramos, y una masa líquida que se llama vinaza, que es el derivado del proceso de destilación de tequila. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Es que ya hay iniciativas privadas que están planteando de armar plantas para poder trabajar estos dos desechos con las finalidades de poder recaudar 3 materias primas energéticas, 2 fundamentalmente. La primera es el pellet. El pellet es un comprimido de madera o de distintos derivados muy famoso en Europa, ya ingresó en el mercado europeo hace unos 20 años. De los últimos 10 años el pellet se convirtió de
elemento calorífico particular ya se está integrando también en industrias, para que las industrias puedan, desde sus mismos desechos, en algunos casos las industrias que tienen un ciclo a 360 grados, reutilizarlos como fuente calorífica. Entonces, dal bagazo que viene cargado en las líneas de fabricaciones, hay un proceso de fabricación que le va a expeler, la va a eliminar de toda la humedad y se va a fabricar este pellet. El pellet, el plan de negocio es regresarlos a las tequileras, a las cuales se instalarán calderas para que las tequileras sean autónomas bajo el perfil de calefacciones y de poder calorífico. Ahora, la otra parte interesante es las fabricaciones de biogás, dal bagazo y dalla vinaza. El proceso de fabricaciones del biogás, a lo mejor Juan Felipe aquí puede dar escuela a todos, porque la verdad no somos tan profesionalizados como él. El bagazo viene sometido a una explosiones de vapores a 172 grados centígrados y después a un proceso que se llama hidrólisis enzimáticas por otros 22 minutos, y todo eso detona el proceso de fabricaciones del biogás de los residuos de elaboraciones de la tequila. ¿Por qué es interesante este proyecto? Porque sin duda alguna la tequila es uno de los orgullos mexicanos, es una de las industrias más enigmáticas y más importantes a México, sí, claramente hablando de industria agropecuaria, porque después la otra industria famosa es el aguacate, que sabemos que el aguacate mexicano es casi un DOP a nivel mundial. Entonces, el Comité Regulador de Tequila está muy orgulloso de eso, porque claramente estamos abriendo un panorama nuevo en México y a lo mejor estamos abriendo puertas nuevas, porque realmente también aquí a México, Juan Felipe, tenemos cultivos cañeros muy importantes. De hecho, este proyecto se va a extender también al mundo cañero, donde, entre comillas, estamos participando nosotros con la parte de logística. Entonces, realmente aquí existen ingenios cañeros que son enormes. O sea, no tenemos las mismas superficies de Brasil, pero potencialmente tenemos más superficies de Colombia en términos de cultivo, y tenemos áreas donde solo en un ingenio que fuimos a visitar hace mes y medio se transforman, se manipulan todos los días 70 toneladas de caña diario, solo en un ingenio. Entonces, yo estimo, de acuerdo a lo que nos platicó Juan Felipe, que sí, los biocombustibles, el bioetanol, creo que representará el futuro de la industria automotriz, por lo menos no todas, a lo mejor la última milla, el transporte urbano, los taxis, estos sí se pueden convertir a electrificados, porque a lo mejor existirán infraestructuras, pero de mi punto de vista pienso que el bioetanol, el biocombustible, lo que ya ustedes conocen muy bien, a lo mejor tú, Fabio, más siendo brasileño, pueda representar el futuro. Fabio, yo creo que hay un elemento que mencionó Enrico que es muy importante, y es el área cultivable en los países latinoamericanos. Una de las diferencias fundamentales por las cuales la discusión que existe en Europa o en Estados Unidos, que llaman fuel versus food, ¿sí? Combustible versus comida, pues no aplica para países como los nuestros, ¿sí? Porque nosotros en Colombia tenemos, por ejemplo, 20 millones de hectáreas cultivables o más, ¿sí? Y de esas, para que se den una idea, en Colombia en total hay, no creo que más de 200.000 hectáreas en caña. O sea, la producción de bioetanol muy grande. Puede multiplicarse en cualquier orden que queramos, y eso es muy importante, porque la tierra está ahí,
y a la tierra hay que darle uso, ¿sí? Y esa es una de las diferencias fundamentales por las cuales en Europa la discusión de los biocombustibles no es tan fuerte, o sea, no promueven tanto, pero hay países donde ya la mezcla obligatoria está en el 12%, pero aquí tenemos todo el camino por recorrer. Aquí en Colombia, así como en Brasil o en México, hay tierra para cultivar y para aprovechar para los biocombustibles. Entonces quería mencionar ese elemento que Enrico lo mencionó de manera muy adecuada. No, y eso hace todo sentido, ¿no? Y por dos temas que hablamos, ¿no? Uno, lo que recién hablaste, creo que de la parte del hemisferio sur del planeta, hay mucha tierra para cultivar y hay las condiciones perfectas para cultivar la caña u otros elementos para producción de biocombustibles, ¿sí? Y no tiene mucho dinero disponible. Entonces, hace todo el sentido para el hemisferio sur ter una solución que sería distinta para el hemisferio norte, ¿no? Donde no tienen las condiciones de cultivar como tenemos nosotros, pero ahí tiene también un question mark, porque ahí podría ser el vehículo eléctrico la mejor solución, pero la matriz no es limpia. De acuerdo. ¿Cómo queda eso? ¿No? ¿Cómo es este dilema? El dilema se tiene que resolver con la matemática de la cuenta de las emisiones. Sí, o sea, porque hoy estamos en el well to wheel, que se llama técnicamente esto de medir las emisiones de la producción del combustible y del uso del combustible. Pero cuando ampliemos el espectro de la cuenta de las emisiones, pues las matemáticas van a volver a cambiar, porque producir un vehículo eléctrico, sabemos que tiene mayores emisiones que un vehículo a combustión, ¿sí? Por el tema de las baterías de litio, que hoy es la tecnología preponderante en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos, y se sabe de manera contundente que un vehículo eléctrico solamente es más sostenible después del año 5 o 6 comparado con un vehículo a combustión, porque se están, digamos, amortizando las emisiones de producir el vehículo eléctrico versus las reducciones que tienen el uso del combustible. Entonces, pues digamos, una vez se amplíe un poco la cuenta, pues los números van a ir cambiando. ¿Sí? En los países del norte de Europa, evidentemente la electrificación del transporte es muy grande, ¿sí? Pero después en algún punto habrá que hacer la matemática. Exacto. Hay que hacer la cuenta, ¿no? No hay que hacer porque es lindo, ¿no? Hay que hacer la cuenta y ver si realmente está apoyando al objetivo de descarbonización del planeta, ¿no? Estamos en un momento de inflexión que el planeta ya no puede esperar más para la reducción del carbono en la atmósfera. Y una cosa muy importante que yo creo que es fundamental exponer es que la transición energética tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno es que sea eficiente y otra que sea oportuna. Entonces, cuando a nosotros muchas veces nos invitan a panels y nos preguntan por los vehículos de hidrógeno, le preguntan, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué piensa de los vehículos de hidrógeno? Sí, entonces yo digo, son una fantasía cuando puedan realmente concretarse. O sea, van a ser muy buenos cuando realmente podamos tener, pues, sitios donde podamos recargar hidrógeno, sitios donde podamos hacer una serie de cosas, ¿sí? Y cuando el hidrógeno tenga un precio asequible. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Colombia ha suscrito unos compromisos de reducción de emisiones refrendados en el Acuerdo de París en la ONU, que tienen unas metas muy agresivas en el 2030, metas que en el sector automotor en Colombia ya no se cumplieron, porque el supuesto era que íbamos a tener 600,000 vehículos eléctricos rodando en el país. Eso no se cumplió. Entonces nosotros necesitamos soluciones efectivas en los tiempos en que nos hemos comprometido a reducir las emisiones. No estar en el hype de hablar de las tecnologías de moda, porque es hype hablar de las tecnologías de moda, sino qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer mañana, ¿no? Y qué podemos hacer en 5 años, y en 10 años, y en 20 y en 30. Hay que empezar, ¿no? Hay que dejar, no llevarse por la moda y hacer algo efectivo, como lo que están haciendo ustedes ahí con el tema del bioetanol, ¿no? Correcto. Y hablando de ese tema del bioetanol, tal vez hablar un poquito más de la prima verde,
¿no? Lo que ya hablamos, y crear un poquito de polémica, así, un poquito de fricción. La gente promedia, ¿crees que podría llegar a pagar por eso, Enrico? ¿O acá en México o en Europa? Europa la gente pagaría, en México no. ¿Qué piensas tú? Pagar por algo que alguien otro se impuso y por el cual se creó una moda. Yo la verdad pienso que no sea solo un problema de Latinoamérica, yo creo que sea un problema también del viejo continente, de Estados Unidos, Canadá, de países con poder adquisitivo. Antes, Juan Felipe segmentó bien la venta de carros premium, carros luxury. El cliente luxury se acercó al eléctrico no por conciencia ecológica, se acercó por moda, porque quería tener el primer carro eléctrico que una marca sacó en el mercado. Entonces, lo que más tienen conciencias son las personas con bajos recursos. Ellos a lo mejor tienen más conciencias de personas que tienen muchos recursos, con la diferencia que un rico puede decidir. El pobre o las personas con bajos recursos, por constricciones, no puede acceder a este cambio cultural. Este cambio cultural que en todo el mundo se están imponiendo top-down. Básicamente, sí, somos conscientes que el mundo está haciendo unos llamados. Los desastres de la naturaleza son la primera alarma. Hay que hacer algo, por supuesto. Sin embargo, una de las responsabilidades para caer un poco en una polémica soft, Fabio, digamos que este acompañamiento o esta transición al eléctrico, al electrificado, que es lo que nos está generando inquietudes, dudas, nuevos proyectos como justamente Juan Felipe está liderando del bioetanol, no fueron soportados de los gobiernos. O sea, aquí quisieron hacer la prueba. Aquí hubo una persona que hace 15 años inventó una marca de automóvil eléctricas exitosa y por moda las personas las compraban, pero si hoy en día, quedando en el eléctrico, pensamos que el 55% de la población mundial no tiene estacionamientos en casas y que estaciones el carro por las calles o en estacionamientos públicos, ¿cómo podemos pensar sin un plan estratégico de infraestructuras que tienen que ser apoyadas del gobierno o de los gobiernos o de los gobernantes, pensar a un proceso de transición al eléctrico, al electrificado? Porque hoy en día sí hablamos de bioetanol con Juan Felipe, tú vienes, Fabio, de Brasil, donde ya se utiliza, pero por 2/3 partes del mundo es un argumento desconocido, un tabú, por las razones que también Juan Felipe nos comentó por Europa, por las cuestiones de la problemática de las limitantes de campos de cultivos y son. Entonces, las polémicas, yo digo que a lo mejor no es muy elegante dar o desechar culpas a los gobiernos, pero realmente impusieron algo y no hay infraestructuras, porque realmente yo soy italiano, regreso en Europa 3 veces, 4 veces al año y la realidad es que no hay infraestructuras, aunque estamos hablando del primer mundo. No hay infraestructuras. Entonces, te contesto, Latinoamérica yo lo veo un mercado importantísimo en óptica futura. No lo veo tan interesante hoy en día en este proceso de transición, sino que la ayuda la están dando los fabricantes chinos, porque como ustedes bien saben, México en los últimos 20 meses ingresaron casi 16 marcas chinas a fabricar, ensamblar carros aquí a México. Claramente China, aunque tenga sus prejuicios políticos,
que todo el mundo conoce y que todo el mundo no acepta o no quiere aceptar. Sin embargo, ellos impusieron una tecnología y dieron infraestructuras, porque realmente el mercado chino, y hoy creo que sea, y Juan Felipe y tú, Fabio, a lo mejor pueden confirmarlo, creo que sea uno de los primeros mercados por venta de autos eléctricos, ¿correcto? De todo, China. de eléctricos y de combustión, China es el mercado más grande del mundo. El mercado más grande, pero de eléctrico. También, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene infraestructuras. O sea, hay torres de recarga en cualquier parte, en cualquier esquina de las ciudades. Son un poco como los Oxxo aquí a México, se dice. Entonces, esto es lo que falta, un poco más de sensibilidad y de cercanía, no a la clase luxury, a pocos privilegiados, a todos, porque al final los números se alcanzan con las poblaciones, con los normales, no con los privilegiados. Eso es mi punto de vista, mi dictamen del estado del mercado mexicano y de Latinoamérica. Yo diría, para un poco exponer mi punto, es la gente, cuando se le pregunta por movilidad sostenible, la gente lo primero que dice es vehículo eléctrico. Y hay un sesgo muy grande en la movilidad sostenible. Movilidad sostenible no son vehículos eléctricos. La movilidad sostenible, digamos, en la definición más estricta, debería ser transporte público de bajas emisiones. Porque es que uno debe medir los gramos de CO2 por pasajero kilómetro transportado. Y no puede haber algo más eficiente pues, que un metro en una ciudad como Ciudad de México o Sao Paulo o Bogotá, que el metro está en construcción. No puede haber nada más sostenible. O sea, la mayoría de la gente debería ir en transporte público. Lo que pasa es que la planeación urbana de nuestras ciudades pues ya lo sabemos, caótica, y entonces los sistemas de transporte público no son como en Berlín, que tiene un transporte público, digamos, casi perfecto, ¿no? Tiene tren, U-Bahn, todas las cosas, ¿no? Entonces, buses, ¿sí? Nosotros deberíamos tener un transporte público de bajas emisiones mucho más robusto. Ahora, las personas que no son privilegiadas y tienen ingresos limitados están, digamos, condenados a utilizar el transporte público, cualquiera que sea, en las condiciones que sea, pero son los más sostenibles de todos. Porque es que ir en un bus es más sostenible que ir en un vehículo privado. ¿Sí? Exacto. Ir en un bus es más sostenible que un vehículo privado. ¿Sí? Claro. Mismo que sea diésel. Pero aún así, si los buses son administrados de manera eficiente y no se dejan los buses dando vueltas por las ciudades vacíos, sino que se quitan los buses en las horas donde no hay demanda, en las horas pico, se dejan los buses, en las horas llano, se sacan los buses del sistema, los sistemas de transporte público, aún con diésel, tienden a ser mucho más eficientes porque tienes 200 personas dentro de un bus. Sí, entonces, pues claro, los gramos de CO2 por persona transportada por kilómetro, pues es mucho más baja. Entonces, las personas que tienen ingresos más limitados tienen opciones mucho más sostenibles. En Bogotá, por ejemplo, miles de personas se transportan en bicicleta y hay ciclorrutas por toda la ciudad, miles de personas, muchas de ellas porque ese es el medio de transporte más eficiente que tienen y es el que pueden pagar, porque una bicicleta acá puede andar más rápido que un automóvil privado, una bicicleta en trayectos obviamente de 15, 20 kilómetros, mucho más rápido que un vehículo privado y algunas veces que un público, ¿sí? Entonces la gente aquí utiliza mucho la bicicleta, ¿sí? Y es muy sostenible, muy sostenible. Ahora, cuando vamos a ver la demanda de vehículos en Colombia, está fundamentalmente definida por la capacidad adquisitiva de la clase media alta, porque la clase media baja compra moto. Aquí hay, mejor dicho, en Colombia, por cada automóvil que se venden entre 4 y 5 motos. 4 y 5 motos. La gente podría llegar a pensar que andar en moto es muy sostenible. Puede ser, pero es muy peligroso para la vida humana. Muy peligroso para la vida humana. Accidentes de tráfico todos los días con motocicletas. Entonces, claro, tener recursos limitados
puede que lo deje con pocas opciones de movilidad sostenible como vehículos eléctricos, pero lo deja condenado a las realmente más eficientes de movilidad sostenible, que son caminar, tomar un bus o tomar la bicicleta o la moto. ¿Sí? Entonces es una paradoja, ¿no? Sí, sí, es una paradoja, ¿no? Exactamente, eso es un muy buen punto de vista, Juan Felipe. Fin del día lo que importa es el transporte sostenible que estamos hablando, ¿no? Claro. No cuál es el modal del transporte, ¿no? Tenemos que buscar la solución que sea el bien para todos, el bien común, ¿no? Exactamente. Y apoyar todo esto en los buses, en las ciudades, es un tema muy importante, ¿eh? Obviamente, sabemos que hay áreas de oportunidades infinitas en nuestros países de transporte público, pero es un tema bastante importante y que va a ser fundamental para lograr la reducción de carbono. Creo que no hay otro camino y es eso, ¿no? Hay que mirar de forma integral. No es solamente un pedacito, hay que mirar la matriz. Como que creo que ya hablamos, no va a haber una sola solución, no una sola, un combustible, un vehículo. Hay que mirar la matriz, hay que mirar todo lo que hay disponible y ver lo que hace sentido, ¿no? Para cada uno de los países, de la gente, para llegar a lo que es mejor para todos. Creo que está muy padre, pero ya estamos con 45 minutos de plática. Pasó muy rápido. Quería saber ustedes, ¿no? Pedir una cosa que creo que podemos sugerir o que ustedes pueden aconsejar un tip para las futuras generaciones y no tanto para las futuras, para las actuales como nosotros, ¿no? ¿Qué podríamos dejar para ellos? ¿Qué consejos ustedes podrían dar en base a todo el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen? Bueno, Felipe, Yo, ¿qué puedes yo hace aconsejar a poco, nosotros? yo hace poco estuve revisando una definición de sostenibilidad. Y la definición de sostenibilidad es que el patrón de consumo que tenemos hoy sea perdurable en el tiempo por las generaciones que vienen. ¿Sí? Y cuando hablamos patrón de consumo, podemos hablar del transporte que utilizamos, pero también, por ejemplo, un tema muy crítico que hay acá y que también sé que en México es difícil, seguramente en Brasil no tanto, es el acceso al agua, por ejemplo. El acceso al agua es un tema muy importante. Y diferentes recursos de los cuales consumimos. Entonces, si uno piensa que las generaciones futuras no van a poder consumir de la misma manera y en la misma cantidad de lo que lo hacemos hoy, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar y nuestra forma de consumir. ¿Sí? Nosotros en la casa, por ejemplo, somos muy conscientes y tratamos de hacer, pues, digamos, de reciclar, tenemos compostaje, obviamente tenemos un vehículo eléctrico, nos encantaría tener vehículos Total Flex, pero aún no está esto liberado en Colombia por parte de las autoridades, nos gustaría tenerlo. Cualquier cosa que contribuya a esa reducción de la huella de carbono en nuestro consumo es muy importante. Y hay un elemento que es realmente determinante y es el activismo, ¿sí? Porque, digamos, el activismo lo que permite, como decimos aquí en Colombia, es montar más gente al bus, ¿sí? Montar más gente al bus. Nosotros, en todos los eventos en que hemos participado con esta iniciativa de la transición energética con sentido, hemos encontrado un sí rotundo en me uno de esta iniciativa y yo creo que por eso es que hay que seguirlo haciendo. Y es que podamos hacer mucho más consciente en la gente que en la forma en que consumimos no está siendo lo más sostenible posible. La gente hay veces no le gusta ser tan activista. La gente es un poco más tímida, ¿no? En ciertos elementos. Aunque sea dentro de su familia, hay que ser un poco activista, en su comunidad hay que ser un poco activista, de manera que logremos una mayor conciencia y al final cambiar la forma de consumo
de las personas que tenemos alrededor. Perfecto. Ese tema que hablaste, ¿no? La conciencia, creo que es muy importante. Cada uno es importante, ¿no? Mismo que no crees, una palabra, una acción vai empezar a cambiar la conciencia del próximo. Y la cosa toma escala. Y si no tomar escala, no vamos a solucionar nuestro problema, ¿no? Y Así es. Enrico, ¿qué puedes dejar ahí para las futuras generaciones? Seguramente Juan Felipe reasumió de forma exemplar unas sugerencias muy interesantes por las nuevas generaciones que ingresarán en el mundo de la logística y de la sostenibilidad, porque al final yo lo que puedo aportar siendo proveedor de la industria logística, considerando que ya Juan Felipe sensibilizó un poco sobre el acercamiento a formas de responsabilidades que se puedan perpetuar en el tiempo y sobre todo creer en lo que hoy en día estamos viviendo, porque al final las personas tienen que vivir una realidad de convicciones, o sea, lo que estamos recibiendo desde hace muchos años no es una película, no es un movie, aunque a muchos gustaría despertarse pensando que estuviéramos viviendo una película, pero desafortunadamente el mundo está cambiando, algo tenemos que hacer. La parte de las fuentes alternativas de combustión ya la tocamos. Otro tema importante es la sustentabilidad también de las unidades que van a transportar digamos, materia primas, que pueden ser alimentos, personas, que pueden ser productos industriales, porque todo esto concurre a mayores emisiones siempre y cuando la logística no es responsable. Entonces, aquí en estas últimas décadas se habla de cómo eficientar las reducciones de dióxido de carbono, cómo reducirlas. Sin embargo, no se habla mucho de cómo eficientar las actividades, las operaciones de muchas empresas de logística, que son un poco, regresando al comentario que hizo Felipe sobre el transporte público, de readunar a lo mejor las 150 personas en un camión para llevarlas a su destino. Es de igual forma, es un pensamiento que se debería aplicar en todas las empresas que hoy en día, y se lo digo porque tengo casos concretos, reales, todos los días hablamos de empresas muy grandes que después atrás parecen empresas muy pequeñas porque la verdad trabajan sin una verdadera organización y todo eso, si las personas no asumen una responsabilidad social también hacia eso, en el eficientar sus unidades, de pensar una logística interesante de distribuciones de la materia prima, claramente sí podemos hacer un esfuerzo. Si ustedes que vienen de automotoras de OEM pueden hacer un esfuerzo, romperse la cabeza, pero después va a faltar la parte más importante, que es el usuario. Entonces, esta Fabio, es una pregunta tan difícil cuanto simple de visualizar, porque realmente el ser humano es una persona muy difícil, y que aunque le pongan enfrente la cruda realidad, prefiere ir adelante y no cambiar su ruta, su camino. Esta es la mayoría, porque los grandes cambios se pueden realizar si la mayoría de las personas creen en estos cambios, porque grandes cambios, sí, a lo mejor hay líderes que deciden de cambiar, pero al final los cambios tienen que ser general. La persona, ¿no? Dividido, Sí. Las personas. Sí, sí. Me hiciste acordar dos cosas, ¿no? Uno es eso, ¿no? Quien hace el cambio es la persona. Quien es el catalizador del cambio es la persona que está convencida que necesita hacer algo. Si la persona no está convencida, no va a hacer nada, ¿no?
Y el otro tema que me hiciste acordar el tema de eficientizar, ¿no? Hoy se habla mucho de voy a cambiar el combustible, ¿no? Pero no se habla de eficientizar lo que ya está en la mano. Que no sea el ejemplo del bus, pero si voy a trabajar solo, no puedo llevar más 2 cuates junto conmigo, ¿no? Para ahí ahorramos 4 autos y 3 autos, tenemos uno solo, ¿no? En la calle. Eso en la carga de transporte, en la logística es lo mismo, ¿no? Puedo eficientizar un transporte, una ruta, el manejo del camión, ¿no? Entonces, se puede hacer mucho, ¿no? Y eso me hiciste acordar de mi doctorado que estoy haciendo, de la tesis. Estoy preparando una norma, una normativa similar a ISO, como de ISO, para hacer que capacitar las personas para el transporte sostenible. Entonces, sería una normativa de cómo la gente trabajar dentro del transporte para que él sea sostenible. Y así capacitar a la gente. Que la gente tenga acceso a la capacitación y que las empresas sepan que esa persona tiene ese conocimiento. Así, nosotros logramos crear la conciencia y que la persona cambie su mindset y que, como hablamos un ratito, y que cada uno importa, ¿no? Yo reciclo, mi vecino no recicla, pero tú, si tú ya haces tu parte, tu vecino en un par de días, un par de meses, un par de años, va a ver tu ejemplo y va a empezar a reciclar. La gente sigue al ejemplo, ¿no? Entonces, hay que dar el primer paso. Sí. Y es uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Es dar un primer paso, es traer conciencia, es traer equidad de conciencia en Latinoamérica, porque hoy hay disparidad, pero si logramos que la gente de Latinoamérica escuche lo que ustedes hablaron, ¿no? La importancia que es lo que ustedes hablaron, no sé si mucha gente vamos a impactar, pero si impactamos uno, ya estoy contento, hicimos un cambio. ¿Sí? Completamente. Es correcto. Chicos, muchas gracias. Me quedé muy contento acá con ustedes. Creo que fue una plática muy inteligente, con muchos insights, con mucho conocimiento. Y quería que ustedes dejasen las últimas palabras para despedir de la gente. Pues yo lo que invitaría a todas las personas que están viendo este podcast en cualquier momento de su vida es que piense que la transición energética depende de uno, depende de la forma como nos relacionamos con lo que consumimos y hacer siempre lo que tiene sentido para uno, ¿sí? Que es diferente de lo que puede tener sentido para una persona en otro país de Latinoamérica y ni qué decir en Europa o en Norteamérica, ¿sí? Que tenga realmente sentido. Y pensar mucho en las generaciones futuras, porque el corto plazo, estamos viendo demasiado el corto plazo y no estamos pensando en el largo plazo. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo para lograr implementar soluciones globales de descarbonización. Entonces la invitación es que promovamos una transición energética con sentido y que nazca desde cada uno de nosotros. Enrico, tus últimas palabras. ¿Qué podemos decir que ya no dijo Felipe? Realmente es que la transición en lo que estamos viviendo hoy día, la sugerencia que yo puedo dar es que las personas tienen que, ante que nada, buscar el camino indicado, porque al final, hablando con profesionales, hay profesionales que ejecutan un encargo de directivos o de CEOs o de propietarios, dueños de empresas, con más o menos responsabilidades hacia el mundo externo a la empresa. Ahora, cuando exhorté en una de las primeras preguntas, les compartí una de las visiones que tengo más apegadas, que es de cambiar un poco el estatus de vida social de las personas, de nuestros colaboradores.
esta es una intención, es un plan, es un objetivo, es un roadmap, es parte de nuestro roadmap. Esto no se va a cambiar y pienso que sea una conciencia social que yo asumí viviendo una determinada situación geopolítica. Ahora, regreso a lo que estábamos conversando. Tienen que creerle en las cosas. Como bien dijo Juan Felipe, la constancia, individuar el objetivo, pensar un poco más allá del presente, un poco cómo deberían hacer los directivos de empresas, tener una visión más allá de lo que somos hoy día y creerle, porque realmente necesitamos este cambio, necesitamos todavía individuar o conocer cuál será el mejor cambio, porque sin duda alguna lo que conversamos hoy día abrió muchas dudas en nuestras cabezas y en las cabezas de las personas que nos están escuchando, porque hasta hoy la mayoría de la población mundial pensaba que la electrificación sería el futuro, el cambio. Y la realidad tenemos que poner siempre en discusión tomas de decisiones que a lo mejor llegan top-down, sin embargo, sin perder de vista el objetivo, que es lo de vivir un mundo más limpio. Excelente, excelente, Enrico, excelente, Juan Felipe. Muchas gracias. Fue un placer, un gustazo estar con ustedes acá. No tengo palabras para decir cuán agradecido estoy por la participación de ustedes. Este es un proyecto... A ti por la invitación, un gran abrazo, un honor estar aquí con Enrico y con Fabio en esta conversación tan interesante y tan importante para el mundo. Muchas gracias a ustedes. Y vamos, cerramos por acá. Estamos con 1 hora de grabación. ¿Sí? Este es Long Talks Latinoamérica, Logística y Sostenibilidad. Un gusto estar con ustedes y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en breve. Gracias. Un gran gusto.